Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Estamos a pocas horas de celebrar la Navidad o el nacimiento de Jesús, evento que, según la tradición cristiana, ocurrió en la medianoche del 24 de diciembre en la población de Belén. Cuenta la misma tradición que los Reyes Magos siguieron una estrella en su viaje desde Oriente, una estrella que se detuvo justo encima del lugar donde nació Jesús, conocida como Estrella de Belén. Pero, ¿qué registros hay de esta estrella? ¿Qué dice la historia y cómo interpretan otras religiones el nacimiento de Jesús? Pues para resolver estas dudas saludamos a Carlos Rojas, historiador e investigador de la Universidad de Berna. Profesor, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Marta, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias por conectarse con nosotros y entremos en materia. Usted ya está en el futuro, diríamos, porque allá el reloj ya marca el 24 de diciembre y le quiero preguntar cómo registra la historia, más allá de las religiones, el nacimiento de Dios y sobre todo la existencia pues, de esa estrella. Bueno, nacimiento de Cristo. Hay varios temas, pues históricamente es compleja la figura de Cristo, porque en varios momentos de la historia se ha querido como crear de su presencia, pues un hecho histórico, un hecho real. Quizás el emblema más famoso es el manto de Torino, en donde se supone que están, digamos, los restos, el cuerpo de Cristo se presenta en el objeto mismo, pero a ciencia cierta, pues no se sabe de una figura, no se sabe de una fecha exacta de nacimiento ni una fecha exacta de muerte. Lo que sí es cierto es que la festividad, la Navidad, comenzó a vincularse cuando empiezan los primeros años del cristianismo, a conectarse con la misma historia del paganismo latino, del paganismo romano, de tal manera que está muy asociado a las festividades y al solsticio de invierno, y a las festividades de Saturno, que pues es el mismo Cronos y que era, entre otras cosas, pues el dios de la agricultura y de la cosecha. Así que comienza siendo una festividad que busca como llamar a esas devociones del paganismo, pero poco a poco empieza a tener en sí misma pues una propia difusión, una propia presencia que pues bueno va a tener una evolución en los siguientes casi 2000 años, bastante particular. Y sobre la estrella, bueno, pues la estrella es lo mismo, es un hecho simbólico. Algunos también historiadores buscan acercarlo a momentos específicos, digamos, incluso de momentos de la astronomía. Y para muchos, por ejemplo, representa un hecho similar al que se da con el avistamiento del cometa Halley o a veces con el avistamiento de las Perseidas. Pero pues realmente estas conexiones pudieron ocurrir en tiempos posteriores, pero en el momento específico pues se toma más como un hecho simbólico esta estrella, la cual pues los Reyes Magos siguen hasta llegar a Belén. Es que justamente una de las representaciones más antiguas de esta estrella es probablemente la del artista florentino Giotto di Bondone, quien representó sobre el pesebre una especie de cometa. Usted lo estaba mencionando, y no una estrella tradicional, convencional, pues como se representa usualmente. Hay pistas, sobre todo este último, del paso de un cometa por esta época. Usted ya nos estaba dando puntadas. Hay pistas específicas, claro, Giotto está pintando en el siglo XIII, de tal manera que pues han pasado muchos siglos, pero sí, así que no hay pistas específicas de cometas en la región y en la época, digamos, de los primeros años del cristianismo, pero sí hay pistas de que Giotto pues vio el cometa Halley, el paso del cometa Halley en Italia, y que seguramente lo pudo haber representado allí. Pero insisto, fenómenos como las Perseidas, que son como estas lluvias de estrellas, pues también son muy comunes, son muy vistosos y también pudo ser parte de la inspiración de Giotto, aunque aquí ya estamos hablando de un artista del siglo XIII intentando darle como un lugar real a un hecho bíblico. ¿Y qué tan fácil entonces, si nos ponemos, por decirlo así, en los zapatos de los Reyes Magos, qué tan fácil era seguir esa estrella y decir, bueno, justo es aquí, o sea, es en este punto y no en otro donde teníamos que parar? Mm, Bueno, hay un tema complejo, claro, alrededor de lo que es el desplazamiento
digamos, el desplazamiento en grandes geografías, y es que sin duda, pues la carta de navegación siempre fueron las estrellas. Así que independiente de que haya una estrella, digamos, especial, una estrella sobrenatural o un acontecimiento astronómico, pues lo que es un hecho es que la forma de desplazarse por el mundo, sobre todo ese mundo del Asia Menor, ese mundo digamos, de esta región entre África y Asia Menor, pues sin duda está determinado por la manera como se desplaza a través del avistamiento de las estrellas. Carlos, tengo una pregunta que también ya la veníamos tocando instantes atrás, sobre todo en la primera, cuando iniciamos este diálogo, y es que, claro, no hay una fecha concreta, hay muchas teorías sobre el nacimiento de Cristo, pero ¿cómo se logró o cómo se logra establecer esa fecha al punto pues que es una tradición en el mundo celebrar la Navidad, la noche del 24 y la madrugada del 25? ¿Cómo se llegó a esa conclusión o por lo menos a ese acuerdo? Ujú. Pues el hecho histórico es Papa Julio I, que hacia el año 350 implementa digamos, este día del 25 de diciembre, pero insisto, está conectado con las fiestas de la cosecha y las fiestas celebrando a Saturno. Lo importante, digamos, de esta fiesta de Saturno es que pues, es una fiesta de agricultura en el cual viene a ser el día más corto del año, pues que viene a ser 21 de diciembre, y la semana, digamos, más corta del año, que también coincide con el momento, pues para algunas regiones el momento más frío, es el momento un poco de muerte y recomenzar de la agricultura. Así que, digamos, ese enlace simbólico, pues se conectó de manera relativamente sencilla. Ya después hubo, digamos, unos temas complejos que algunas iglesias, al adoptar el calendario gregoriano y otras al adoptar el calendario juliano, empezaron como a oscilar esa fecha entre 25 de diciembre y pues casualmente el 6 de enero. Sí, bueno, sí, de hecho, porque además el 6 de enero, pues es el 6 de Reyes, en donde por lo menos muchos colombianos hay, pues, gozamos del puente que llamamos o el feriado, si nos están viendo desde otras latitudes en estos momentos. También veníamos hablando, pues sin duda, de los Reyes Magos, hablamos de Melchor, Gaspar, Baltasar, que veníamos diciendo, pues seguían a esa estrella como guía para llegar a Jesús. ¿Qué dice la historia sobre esos tres personajes? ¿Existieron? Ujú. Bueno, es bien interesante porque ya que comenzamos la conversación hablando del arte, el arte tuvo mucho que ver en esa forma como se idealizaron estos reyes. Para comenzar, nunca se supo que fueran tres reyes, y por otro lado, esa representación que tenemos ahora de un rey moreno, los otros dos, digamos, como con otras características, esto también se desarrolla incluso tardíamente en el siglo XVI, que es cuando se empieza a conectar una idea de reyes que están viniendo no solo de Oriente, sino como de los extremos del mundo conocido hasta entonces, que es el mundo pues de África, el mundo del Medio Oriente y el mundo de Europa, y ellos empiezan como a representarse, como a representar unas regiones. Antes de esto, en el siglo sexto, en Rávena es la primera representación de Reyes Magos, y ellos lo que están representando son tres edades, es decir, desde el principio en esta historia hay mucha carga simbólica, digamos, más que uno como historiador tomar el hecho real, es ver, digamos, esa carga simbólica, y lo que se representaba mucho eran como las tres edades de la vida. Entonces, inicialmente los tres reyes magos eran como tres edades, un rey mago muy joven, uno mediana edad y uno anciano, y después se fue transformando a tres personajes que representaban tres regiones diferentes. Ahí le quiero preguntar cómo fue ese proceso de transformación, porque una cosa es que sean, que representen tres etapas de la vida y otros pues que le pongan pues extremos, digamos, ya de latitudes conocidas hasta ese momento. ¿Cómo fue? ¿En qué momento o a quién se le ocurrió, si me permite la expresión, decir, no, ya no va a ser esa representación de la edad, sino ahora un punto geográfico? ¿Qué dice la historia? Ujú. Ah, bueno, y por eso fue interesante comenzar pensándolo en la historia del arte, porque Ujú. entre de un paso al otro están pasando 1000 años, y en esos 1000 años hay muchas adaptaciones, pero pues otro aspecto interesante es que además de ese, digamos, ese paganismo del siglo tercero, del siglo cuarto, que era pues la antigüedad romana, van a estar incursionando nuevos elementos, nuevas devociones, nuevas formas locales de interpretar,
y empieza, digamos, también la misma iglesia a configurar sus propias y a consolidar sus propias como imágenes específicas. Así que pues ya hay que entrar en detalle en qué momento estos símbolos se transforman. El siglo, pues de hecho, el siglo XVI, que es pues por esencia como el siglo fuerte del Renacimiento y de lo que se conoce como modernidad, es también un momento donde Europa empieza como a definir sus naciones, pero también empieza a establecer una relación con el mundo particular. Es decir, pensemos que también es el auge de grandes ciudades como Florencia, como Venecia, y son ciudades que, entre otras cosas, están acogiendo poblaciones de otras culturas. Así que, digamos, ese interés, bueno, y estamos hablando de antes de empezar el contacto con América, ese interés de representar al otro se vio muy bien, digamos, ensamblado en esa figura de los Reyes Magos, aunque claro, esto es más un poquito hablando de historia del arte y menos de la historia cristiana. Y entonces, en ese orden de ideas, pues no necesariamente llevaban entonces incienso, mirra y oro. Es decir, pudieron llevar otras cosas o incluso no llevar. Ujú. Sí, efectivamente, detrás de, digamos, detrás de ese objeto, pues también hay como elementos simbólicos que la misma iglesia logró como articular muy bien, digamos, con esta noción de tres edades de la vida. También el tema del incienso, mirra y oro es un poco, el oro representa como un tiempo presente, una corporeidad. El incienso, al tratarse de un aroma, transmite como esa idea de trascendencia, que también, digamos, está ejemplificada ahí. Y quizás el más curioso es la mirra, que era lo que se utilizaba también para la muerte, para, digamos, para el proceso mortuorio. Así que un poco se está como tomando esa historia de Cristo ejemplificada en tres elementos que, pues, que van a tener una carga simbólica pues muy interesante también a lo largo de la historia del cristianismo. Me quiero detener en ese último punto de la mirra en lo mortuorio. ¿La mirra es qué? ¿Es una semilla? ¿Es un ungüento? ¿Qué es eso? Aceites, ungüentos, sí, sí, sí. Y se Sí. utiliza en los procesos de embalsamamiento, o se utilizaba en los procesos de embalsamamiento. Ok, Ujú. entonces ahí seguimos viendo cómo se mezclan y cómo se entrelazan esos tres elementos que veníamos hablando antes, la representación de la historia del arte, como esos tres momentos de la vida que se mezclan o entrelazan con estos tres elementos. Hay mucha carga simbólica, como usted nos los está diciendo, nos los está explicando, y también hay tradiciones según las cuales pues no eran tres, sino le ponen más, cuatro, siete y hasta 12 Reyes Magos. ¿Cómo es eso? Ujú. Pues de hecho hay algunas donde se refiere solamente a un rey mago. Hay que empezar, digamos, con esa idea que tanto rey como mago son como nociones complejas. Es decir, por ejemplo, mago está obedeciendo realmente a la idea de sacerdote. Es decir, se trata de una figura que puede tener un poder político, pero lo interesante es que era un poder religioso, era un poder espiritual. Y en ese sentido, pues es parte como de esa carga global, pues se compone en esta historia. Hay un elemento que se dio mucho en la Edad Media que se llaman los evangelios apócrifos, que son pues evangelios que fueron escritos a posteriori o que nunca se confirmó que fueran escritos por apóstoles. Y en esos evangelios empiezan a aparecer muchas otras figuras bíblicas que, digamos, después, por ejemplo, el catolicismo no las adopta, pero en esas historias empieza a haber narrativas donde efectivamente puede haber 7 reyes magos, 9 reyes magos. Insisto una vez más, bueno, otro tema simbólico que tiene que ver también mucho con los números de las cábalas, es decir, el 3 es un número simbólico fuerte en el cristianismo, de manera, el mismo 7, el mismo 9. Así que, pues también, digamos, insisto, desde el punto de vista de la historia, más que tomar estos hechos como hechos reales, hay que empezar, hay como que entender cuál es el carácter simbólico para que aparezca representado, por ejemplo, en este caso el número 3 y no otro. Usted me ha dado claridad sobre una cosa que uno tal vez tiene esa concepción errada, porque claro, uno dice rey mago, entonces uno se imagina que es mitad rey, mitad que hace trucos, pero no, realmente es que tenía un rol casi que de sacerdote, también era una autoridad espiritual, es lo que le entiendo. Ujú. Sí, efectivamente. Bueno,
Ahí venimos hablando también del significado de el 3 para la religión, para el cristianismo, sobre todo. El uno, que podríamos decir también es esa estrella, ¿no? La unidad, o sea, el uno Ujú. también es un número bien importante mm, para el cristianismo. Quiero que nos vamos un poquito eh, de mm, escenario, ya no nos vamos a encontrar en el pesebre ni con los tres reyes magos, ni con la estrella, sino con el árbol de Navidad. Usted tiene uno ahí atrás. Y en cada casa Sí, va a variar dependiendo de el gusto, del tiempo. Hay unos que son más chiquitos, de colores. Tal. ¿Cuál es el origen del árbol de Navidad? bueno, insisto que hay como Ujú. que desglosar una historia de muchos siglos en el cristianismo. Hay un punto, digamos, paradigmático que es muy interesante, que es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, con Martín Lutero a la cabeza, inicialmente intentó como erradicar la celebración de la Navidad. Y aunque lo intentó erradicar durante 20 años, fue tal la lucha que efectivamente se consolidó. Y se logró consolidar, por ejemplo, en la iglesia protestante y en las derivaciones de la iglesia protestante. Esto lo cuento porque, digamos, en zonas, lo que son los países nórdicos y en zonas de Alemania, había un culto incluso previo que era el culto al árbol, quizás el más famoso y el más sonado es el culto al Yggdrasil, por parte de los celtas. Y esa idea de árbol sagrado, digamos, fue algo como que permaneció y que una vez más la iglesia logró como capturar, o mejor que capturar, integrar para sus propias devociones y articularlo perfectamente con la idea de Navidad y de cristianismo. Entonces, detrás de esas fábulas del Yggdrasil, que, por cierto, por ejemplo, Julio Cortázar tiene un cuento bellísimo al respecto, detrás de las fábulas del Yggdrasil, pues empezó a conectar directamente esa idea de la Navidad. Y se empezó a crear un árbol, pues en eso también el cristianismo logró como esa carga simbólica que se le daba a la naturaleza, logró pues ensamblarla muy bien a esa figura de Cristo, y se empezó a asociar esa idea de pino con esa idea de cristianismo. Por otro lado, pues el pino es un árbol, digamos, típicamente nórdico y también típicamente germano. Así que digamos que se podía como ensamblar con facilidad estas devociones. Y también quisiera preguntarle si ese árbol, digamos, pues se ha permeado en otras religiones o en otras costumbres, porque hay personas que no necesariamente van a practicar estas religiones de las que hemos estado hablando, sino que les parece también un elemento decorativo, es decir, trasciende y ha permeado en otras culturas. Ujú. Yo creo que, claro, ya como que siguiendo Ujú. saltando en la historia, el siglo Sí. XVIII sobre todo va a ser un siglo decisivo en configurar estos símbolos ya de manera explícita. Pensemos que también, aunque desde el siglo XVIII existe, digamos, la primera novena, es en el siglo XIX donde empieza esta tradición de rezar la novena en Colombia, Ecuador, Perú, por ejemplo. Esta forma como de apropiarse estos elementos y de transformarlos, el siglo XVIII va a crear esos símbolos y yo creo que igual hay que pensar que el siglo XIX el siglo XX, perdón, con una idea de consumo, con una idea también más de, digamos, de comercio, pues logró integrar estos elementos a una manera de familiaridad, de conexión, que pues ha tenido un éxito enorme. Y por otro lado, que a mí me parece incluso más interesante, ha logrado incluso trascender lo religioso y muchas veces, independiente de la espiritualidad, pues la celebración de la Navidad se convierte en un evento festivo para muchos. Sí, ya vamos a hablar de esa celebración de la Navidad, pero me quiero detener sobre todo en este punto. Su árbol y el mío tienen dos características y estamos a miles de kilómetros de distancia y es que tenemos bolitas y tenemos las lucecitas. ¿De dónde surge esa costumbre de decorar el árbol? Porque por lo menos esos dos elementos uno los encuentra en millones y millones de casas. Bueno, pues hoy voy a hacer un salto anacrónico porque hoy Ajá. justamente escuché una historia que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Estaba escuchando que con una Berlín empobrecida, parte, digamos, de la manera de como de recuperar un poquito el ánimo de la gente, la Navidad tuvo mucho que ver
Y en esto, por ejemplo, esta forma de, digamos, estadounidense, que esto es otra historia, que está más conectada a la figura de San Nicolás, pero esto contribuyó mucho a fortalecer, digamos, una unidad nacional de posguerra detrás de la figura de Navidad. Esto lo digo solo como un paréntesis para contar justamente como que de qué forma se decora o se apropia el árbol. Insisto, hay un culto simbólico al árbol bastante fuerte, pero siglo XIX y siglo XX empieza a crear signos específicos, empieza a decir, bueno, ahora tiene que tener esto, debe tener la estrella de David, todos los símbolos que se dan en la escena cristiana tienen que empezar a aparecer en el árbol, tienen que aparecer de forma decorativa y después ya empieza un tema, y si se quiere, un poco capitalista, pero que entra muy bien, y es que empiezan las ciudades empiezan a tener un árbol emblemático, quizás el más conocido es el del Rockefeller Center en Nueva York, que trastean un árbol de creo que es 15 metros o 20 metros de altura, lo trastean únicamente para diciembre, y se convierten grandes símbolos de poder, pero pues también son símbolos atractivos para toda una dinámica decembrina. Así que claro, la decoración, digamos, siglo XIX crea símbolos, pero sin duda en el siglo XX esos símbolos se identifican, que es por ejemplo la misma evolución de San Nicolás, que se vuelve Santa Claus, que se vuelve este señor gordito de traje rojo, en el cual también la publicidad, el comercio tuvo mucho que ver en definir esos símbolos. Claro, y por eso es que muchos papás, le hablo a título personal, le decimos a los hijos, hagan una carta para Papá Noel y la otra para el Niño Dios, ¿no? Como buenos colombianos. Ujú. No lo dejo ir sin que nos cuente en qué lugares del mundo pues no se celebra la Navidad o es radicalmente diferente a como la celebramos en Occidente. Bueno, ya el mismo Occidente tiene muchas variantes Ujú. porque la misma iglesia cuando empieza a crear vertientes, lo que comentaba previamente, la iglesia ortodoxa no asume el calendario gregoriano, sino el juliano, quiere decir que diciembre no existe como festividad en la iglesia ortodoxa. Y con ello va la iglesia en países como Chipre, como Grecia, como Rusia, como Europa del Este. En el cual pues simplemente esta Navidad no existe como la conocemos. Es decir, pensando en que a pesar de ser cristianismo, pues tiene vertientes diferentes. Y qué decir, por ejemplo, países que tuvieron un legado socialista muy fuerte o comunista muy fuerte como China, en el cual cualquier tipo de festividad sagrada pues no está permitida. Y estamos hablando de 1.000 millones de seres humanos que no viven la Navidad como se vive, y ya viene la particularidad de otros tipos de fiestas que pueden integrarse, pueden entrar en diálogo, pero son radicalmente diferentes. Pero sobre todo en Asia el tema de la Navidad es más la excepción que la norma. Es decir, hay países como Filipinas, hay regiones como Goa en India, donde existe la Navidad porque hubo una presencia colonialista, pero realmente pues son otras las festividades y tienen pues otra dimensión. Bueno, por lo pronto nosotros a celebrar esa Navidad que ya llega, está a horas de darse y de que muchos pues nos estamos reuniendo en familia. A Carlos Rojas, historiador e investigador de la Universidad de Berna, gracias por haber estado con nosotros. Felices fiestas. Vale, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta aquí, sala de prensa, pero sigan conectados con la programación de Caracol Ahora.